En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa una pregunta, que se aborda desde distintas miradas. Con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas. Preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo. Reflexionando sobre el mundo, Seguimos educando. Hay secretos que están muy bien guardados. Otros están ahí al alcance de la mano, esperando ser descubiertos. Los autores y las autoras y sus obras nunca mueren, viven en las bibliotecas y en la imaginación de los lectores y las lectoras. ¿Qué esconden las bibliotecas? ¿Son los libros nuestra memoria? Hola, Lu. Espera, que me queda poquito. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás leyendo? No me falta nada, literalmente 2 páginas, please. ¿Puedes empezar vos? Así termino de leer. Dale. Bueno, dale, justamente íbamos a hablar de eso. Así que, vamos. Dale. Porque, ¿cómo se explica la emoción que provoca tener un libro en la mano? ¿Qué son esas sensaciones que nos genera el olor de un libro, ya sea nuevo o viejo? Perdón, es verdad, es un olor único. ¿Y qué te pasa, por ejemplo, cuando entras a una biblioteca y de repente te encontrás rodeado de una inmensidad de conocimiento, de arte, de pensamiento humano? Si me lo decís así, te diría que me da un poquito de vértigo. Es como que... ¿Entendés lo que hablo? Vos estás leyendo Borges, ¿no? Porque justamente Borges, en la biblioteca de Babel, en su cuento, se imagina una biblioteca infinita que es al mismo tiempo todo el universo. Siguiendo esta idea, podríamos pensar que una biblioteca es un conjunto de múltiples universos, cada uno contenido en un libro. Mirá, justo estaba leyendo Borges. Qué casualidad, ¿no? Pero pará, un momento. Porque antes de las bibliotecas se tuvieron que haber inventado los libros. Y antes de eso, el papel. A ver, porque si no las bibliotecas estas que conocemos y nos gustan tanto serían simplemente estanterías. Y es una buena observación. La historia de la humanidad tiene muchos momentos trascendentales, grandes pasos, descubrimientos, primeras veces, y cada una de estas partes construyó lo que hoy somos. Formamos parte de toda esta historia de vida humana. Ya me empezó a dar vértigo de vuelta, profe. Bueno, es entendible. Pero hablando de bibliotecas, libros y papel, uno de estos momentos trascendentales se dio hace más de 5.000 años en Sumer, también conocido como Sumeria, un poblado de la Mesopotamia asiática. Allí aparecieron las primeras escrituras de la humanidad, sobre tablas de arcilla que requerían ser grabadas para que se pudiera dejar marcas sobre ellas. Comenzamos a escribir. O sea que hace 5.000 años la humanidad empezó a escribir. Pero a ver, ¿cuándo aparecieron los libros así como los tenemos ahora? ¿Fueron así siempre? ¿Dónde se guardaban? ¿Las bibliotecas aparecieron al mismo tiempo que los libros? Bueno, está bueno tener muchas preguntas y las respuestas son parte de nuestra memoria, o más precisamente de nuestra memoria vegetal, como dice el escritor Umberto Eco. ¿Memoria vegetal? Eso es tipo como, que yo, comés una zanahoria y te lo acordás 2 días después o algo así. No. Habla de memoria vegetal porque el principal componente de los libros es el papel.
que viene de los árboles y porque gran parte de la historia se puede conocer y estudiar por los libros. Ah, perfecto, pero me vuelven las preguntas, la verdad. Y son varias, pero empecemos por la primera, a ver. Perfecto. La primera entonces sería, ¿cuándo aparecieron los libros? Vamos ya mismo a descubrirlo. Hace unos 5.000 años no existían los diarios, ni la tele, ni el correo, ni internet, ni casi ninguna de las cosas que hoy usamos para comunicarnos. Los sumerios y babilonios tenían fácil acceso a la arcilla, que es un material mineral muy maleable, y con ella construían muchas cosas. También la usaron para fabricar tablillas donde escribir. El método era bastante simple. Mientras la arcilla estaba blanda y escribían con una caña muy fina terminada en punta o con pequeños y afilados huesos de animales, luego esas tablas se secaban al sol o en unos hornos especiales. Los egipcios usaban papirus, una planta que crecía en las orillas del río Nilo. Con papirus fabricaban velas para sus barcos y diseñaban sus vestidos. También lo usaron para fabricar una especie de papel sobre el que podían escribir, al que llamábamos papiro. Cada papiro medía unos 30 centímetros de ancho por varios metros de largo y se enrollaba alrededor de un palo. Era ideal para escribir porque era bien liso, pero también era muy frágil y se rompía con facilidad. Además era muy incómodo, había que sostenerlo todo el tiempo con una mano y usar la otra para desenrollarlo. Hace unos 2000 años, los persas y los hebreos escribían sobre pieles de corderos y cabras y terneros. La piel de esos animales es resistente para la escritura, pero para prepararla resultaba bastante trabajoso. Usaban la de los animales que mataban para comer. Primero le quitaban los pelos, la lavaban, la blanqueaban, la secaban y finalmente la dejaban bien lisita, lista para ser escrita. Los habitantes de una ciudad llamada Pérgamo eran muy buenos preparando las pieles de esta manera. Aunque no fueron los primeros en hacerlo, son los que le dieron el nombre al pergamino. Fabricar pergaminos en cantidad era mucho trabajo. Durante la Edad Media se solían borrar los textos de libros antiguos para escribir nuevas obras. Se dice que aproximadamente en el año 100, un emperador chino le encargó a sus hombres que buscaran nuevos materiales para escribir. Uno de ellos descubrió que machacando corteza de una planta llamada morera, junto con seda y trapos viejos, se formaba una pasta compacta que cuando se secaba servía para escribir. Esa pasta, estirada y seca, fue el primer papel. Era arrugado y áspero, muy diferente al actual, pero papel al fin. Más tarde, los árabes mejoraron la calidad usando una pasta más suave que sacaban de otras plantas como el algodón, el lino y el cáñamo. El uso del papel como reemplazo del pergamino se extendió rápidamente por el mundo hacia el año 1000. Aún así, el papel se seguía fabricando hoja por hoja y el proceso era larguísimo. Las cosas dieron un vuelco espectacular hacia el año 1860 con la invención de una máquina para fabricar papel. Con esa máquina se podía extraer celulosa de los árboles y fabricar en un solo día hasta 1000 kilos de papel, que se enrollaba en grandes cilindros llamados bobinas. Después se podía cortar todo ese papel en hojas de distintos tamaños. Si bien el desarrollo de la tecnología en la fabricación del papel representó un avance en relación a la cultura escrita y los libros, hoy sabemos que la fabricación del papel en sí es un contraejemplo de producción ecológica. Se consumen grandes cantidades de agua, energía y madera. A su vez, necesita muchos medios de transporte, con lo que su huella de carbono es elevada. Todo esto tiene un impacto sobre el medio ambiente y no solo porque se consumen muchos recursos naturales, sino por la polución que genera. La atmósfera y el agua se contaminan con químicos afectando al entorno, como los ríos y ecosistemas adyacentes. Es muy importante reflexionar sobre su consumo y sus usos. Desde el punto de vista ecológico, sería preferible no consumirlos. Y cuando lo hagamos, elegir aquellos que se hayan producido respetando el entorno. Estuve viendo imágenes de textos medievales y me gustaron mucho las letras. ¿Y sabes cómo se llama este tipo de letras? ¿Letras viejas? No. En libros y textos antiguos, las primeras letras de una frase, fragmento u oración estaban decoradas para facilitar la lectura. En la Edad Media se usaba mucho esto, porque le servía al lector para localizar un párrafo concreto. No existía el señalador en la Edad Media y todo eso, siento que es un poco más fácil porque, a ver, no es un invento muy sofisticado.
Es cierto, pero un señalador te marca la página en donde estás. Este tipo de letras destacaban la palabra inicial de una frase, oración o de un folio. Se las conoce como capitulares. Qué buena palabra, capitulares. Con el tiempo, las capitulares comenzaron a tener más decoración, adquiriendo ornamentaciones florales, representaciones de animales, criaturas mitológicas o figuras humanas. La presentación artística del libro o manuscrito se fue haciendo tan importante como el mismo contenido. O sea que el libro podía ser de cualquier cosa, total la gente lo compraba por los dibujitos. Puede ser, igual no te olvides que en esa época los libros eran objetos de lujo. Solo las personas con más dinero podían poseerlos. Más adineradas y con más músculos, ¿no? ¿No se supone que eran pesadísimos? Sí, es cierto. Pero volviendo a las letras capitulares. Estas funcionan en la página como un foco visual que ayuda a la localización del determinado texto. Se distinguen por ser más grandes que otras letras que componen el libro. Y su tamaño puede variar según la elección del artista. Entiendo, pero ¿por qué las llamamos capitulares? El término capitular proviene de la palabra latina capita, que significa cabeza, capítulo o comienzo, haciendo referencia al inicio de capítulos, párrafos de manuscritos y libros. ¿Podrá ser que es porque, bueno, hay muchas películas que lo utilizan para eso? Indiana Jones, los Goonies, todas esas. Así es. Es por eso, porque la gran mayoría de los manuscritos que contienen letras capitulares están relacionados con la religión. Al principio eran diseñadas para las Biblias y otros libros importantes. También aparecen en partituras musicales, por ejemplo. La verdad es que están buenísimas, tienen un montón de onda, tienen los firuletes, las curvas, todo eso. ¿Te parece que diseñemos nuestras propias letras capitulares? ¿Qué? Así los chicos y chicas aprenden también y pueden hacer sus propias iniciales. Contento porque hasta donde yo estoy viendo me parece que vamos a colorear. ¿Estoy en lo correcto? Así es, estás en lo correcto. Y vamos a colorear letras capitulares. Entonces lo que vamos a proponerles, diseñar su propia letra capitular de acuerdo a la inicial de su nombre, pensémoslo, por ejemplo. Pone, te llamás Rogelio, la R. Te llamás Rumaldo, la R. Te llamás Rodrigo, la R. Bien, entendiste la idea. Muy bien, perfecto. ¿Empezamos? Esa. Me gusta que sean letras gigantes. Me parece que a todos de chico nos pasó ver esos libros viejos y la letra gigante al principio y no entender por qué. Porque hay una M gigante al principio de esta oración. ¿Cómo te está quedando, Lucas? A mí me gusta mucho cómo está quedando, Y me gusta que justamente no hace falta rellenar todos los espacios con color. Puede ser esto, puede ser circulitos, puede ser rayas, puede ser lo que vos quieras. Texturas. Texturas, exactamente. Te digo, ahí va. Me gusta la verdad, Perfecto, ya sabemos cómo se inventó el papel y también sabemos que muchos papeles juntos forman un libro. Bueno, no es tan así. Porque si no, una resma de papel es un libro. No, ya sé. Estaba simplificando, por favor, profe. Tiene que estar escrito, editado, todo eso. Pero yo quería volver a la pregunta del día, que era... ¿Te ayudo? Dale, ¿qué quiera? ¿Son los libros nuestra memoria? Ese de ahí. Espero que sí sean, porque si dependemos de mi memoria, estamos un poquitito fríos. Ya hablamos del origen de la escritura, del papel y de los libros. Es un buen momento entonces para hablar del espacio que los contienen por excelencia, o sea, la biblioteca. Seguro, porque una biblioteca es un lugar donde se guardan los libros, ¿no? Bueno, de vuelta está simplificando un poco, pero para empezar, no está mal. Hay bibliotecas que no solo guardan libros, porque también guardan mapas, discos, CDs, periódicos y otros objetos y soportes culturales.
Entonces, para ser más precisos, podemos decir que una biblioteca es un espacio donde se preserva y se mantiene un registro cultural del pasado y del presente. Claro, uno piensa en libros por la misma palabra, ¿no? Biblio. Efectivamente, la palabra biblioteca deriva del griego y está formada por el prefijo biblio y el sufijo teca. Biblio significa libros y teca, armario, caja. Entonces sí es un lugar donde se guardan libros. Bueno, y un montón de otras cosas más. Pero el punto es que libros. Sí, pero es que no son solo libros, Claro. dijimos recién. Porque además hay distintos tipos de bibliotecas y cada una tiene un criterio, un orden, una selección. Hasta las bibliotecas que podemos tener en nuestras casas son todas diferentes entre sí. Dependen según los gustos e intereses de cada uno y cada una. Muy cierto, a ver, por ejemplo, la mía está hecha con cañas de bambú, porque yo tengo muy buen gusto. ¿La tuya cómo es? Yo estaba hablando de otro tipo de diferencias, no del material concreto, ¿no? Sino del contenido. Ok. Vos te referís a ese tipo de diferencias, a lo que hay en las bibliotecas. Vamos a ver un poco más de qué estamos hablando. Bibliotecas hay en todos los países del mundo, en grandes ciudades, en pueblos, en instituciones, en escuelas y en nuestras casas. Dependiendo del tipo de biblioteca que sea, va a cumplir una función diferente. Las bibliotecas pueden guardar libros, estampas, fotos, videos, mapas, diarios, partituras y todo tipo de documentos. A todo este material se lo denomina colección. La UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, da esta definición de biblioteca. Es toda colección organizada de libros y publicaciones periódicas impresas o de cualesquiera otros documentos, en especial gráficos y audiovisuales, así como los servicios del personal que facilite a los usuarios la utilización de estos documentos con fines informativos, de investigación, de educación o recreativos. Para la UNESCO, las bibliotecas se dividen en nacionales, que son las responsables de adquirir y conservar ejemplares de todas las publicaciones impresas del país. Bibliotecas de instituciones de enseñanza superior, dedicadas a los estudiantes y docentes de universidades y otras instituciones de enseñanza, pueden también estar abiertas al público. Bibliotecas escolares, que son las de las escuelas, dedicadas a los alumnos y alumnas y al personal docente. Bibliotecas especializadas, dedicadas a una disciplina o rama particular del conocimiento. Puede ser ciencias naturales, ciencias sociales, medicina, economía, etc. Bibliotecas públicas o populares, dedicadas a una comunidad local o regional que atiende al público en general o a alguna categoría especial, menores, militares, pacientes de hospitales, obreros, presos, etc. Las bibliotecas nacionales son las que tienen mayor relación con la sociedad. Aseguran un lugar de conservación de la memoria, democratizan la información y la inclusión social, ya que permiten que cualquier persona que viva en este lugar acceda a todo el material que se custodia. Las bibliotecas rescatan y preservan la identidad de los lugares, satisfacen las necesidades de la comunidad en la que se encuentran y garantizan el acceso al saber universal que pueden permitir los libros. ¿Les parece si paseamos por alguna de las bibliotecas más importantes e imponentes del mundo? Dan ganas de leer y de viajar, de leer viajando y de viajar leyendo.
estuvimos estudiando qué es una biblioteca, qué tipos de bibliotecas hay, pero falta responder una pregunta clave. Sin duda. Y la pregunta es, ¿por qué no se puede hablar en las bibliotecas? ¿Por qué hay que hacer silencio? Igual no es esa la pregunta. Pero si querés te respondo A ver. un poco. Por respetar a la gente, ¿no? Porque hay que estar en silencio para poder leer, hay que estar concentrado, porque el ruido distrae. Igual hay lugares en la biblioteca donde uno puede hablar, hay salas parlantes. Pero volvamos a nuestra pregunta. Ok. Pero entonces... Me da vergüenza, profe. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál fue la primera biblioteca de la humanidad? Ok, buena pregunta. ¿Cuál fue? Se considera la primera gran biblioteca a la de Alejandría en Egipto, llamada la Real Biblioteca de Alejandría o la Antigua Biblioteca de Alejandría. Fue la más grande del mundo en su época. ¿Pero de cuánto tiempo estamos hablando acá, profe? Tipo, ¿de qué época? La biblioteca fue fundada en el siglo III a.C., en el período helénico. Fue una etapa de la antigua Grecia previa al surgimiento del Imperio Romano. Su función era difundir la lengua y la cultura griega y compilar todos los materiales del saber humano. Tenía un importante y complejo modo de organizar los pergaminos donde se guardaban todos los textos. Con lo frágiles que eran esos pergaminos, a mí no me hubieran aceptado como socio nunca. Soy muy torpe con mis manos gigantes de bebé. De la biblioteca también dependían un museo y una pequeña biblioteca que era denominada la sucursal. Es por esto que también se la considera el primer centro cultural de la historia. La ciudad de Alejandría fue fundada por el emperador griego Alejandro Magno en la costa mediterránea de Egipto. Su deseo era convertirla en un centro mundial del comercio, de la cultura y del saber. Su faro fue considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ptolomeo I, gobernante de Egipto al servicio de Alejandro Magno, mandó construir la biblioteca, que se fue llenando con la adquisición de libros de Grecia, Persia, India, Israel, África y otros países. Ptolomeo I le entregó la tarea de catalogar todas las obras al poeta y filósofo Calímaco, primer bibliotecario de Alejandría. Las obras que llegaban al 500.000 se presentaban en rollos de papiro o pergamino, denominados volúmenes. Los ayudantes de Calímaco buscaban nuevas obras de otras culturas y escritas en diversas lenguas. Enviaban negociadores para comprar bibliotecas enteras o para pedirlas en préstamo y copiar todas las obras a mano. También se inspeccionaban todos los barcos que llegaban a Alejandría en busca de libros, para confiscarlos y llevarlos a la biblioteca, copiarlos y devolverlos. De este modo, la biblioteca de Alejandría se convirtió en depósito de todos los libros del mundo antiguo. Hacia el año 48 a.C., se calcula que contaba con 700.000 volúmenes. En ese año, durante la guerra entre Roma y Egipto, tuvo lugar una terrible batalla en el mar. El ataque originó un gran incendio que afectó casi toda la ciudad, incluyendo la biblioteca. Casi todos los volúmenes se quemaron, pero algunos sobrevivieron. En años sucesivos, la biblioteca sufrió nuevos ataques hasta ser demolida y todas sus obras destruidas. 1600 años después, en 1987, sale a la luz un ambicioso proyecto: construir una nueva biblioteca en Alejandría. Se unen los recursos económicos de varios países y las obras comienzan en mayo de 1995. El nuevo edificio es un enorme cilindro de cemento, cristal y granito de 33 metros de altura, situado a pocos metros del lugar donde se supone estaba la biblioteca antigua. La combinación de vidrio y aluminio, además de ser a prueba de incendios, controla la luz dentro del espacio, protegiendo así el estado de libros raros y manuscritos antiguos que guarda. Por fuera, la biblioteca se proyecta hacia el Mediterráneo, como un recuerdo del famoso faro de Alejandría, derribado por un terremoto a principios del siglo XIV. Otra biblioteca que sería maravilloso poder visitar. Hoy les proponemos acercarnos a un clásico de la literatura universal. Tal vez lo escucharon nombrar alguna vez. Se llama Don Quijote de la Mancha. Y es considerada la primera novela moderna de la literatura universal. ¡Wow! Primera novela. Qué curioso. O sea, donde empezó todo lo de las novelas. Y es una obra que fue escrita hace 4 siglos y que aún nos divierte, nos asombra y nos llena de admiración. Fue escrita por Miguel de Cervantes Saavedra. Pero, ¿quién fue Miguel de Cervantes?
cómo fue su vida y también por qué Don Quijote es considerada la primera novela. ¿Cuántas preguntas? Nada mejor que hablar con alguien que es especialista en literatura universal para contarnos en qué contexto nace esa primera novela y de la mano de quién. Averigüemos un poco. A ver, primera pregunta. ¿Quién anda ahí? Para empezar, preséntese y díganos dónde vive. Mi nombre es Martín Calabrese, soy profesor de literatura en la Universidad Nacional de La Plata, en la Cátedra de Literatura Española, y además estoy como becario en CONICET investigando la recepción del Quijote y la edición del Quijote en Argentina en el siglo XX. ¿Quién es Miguel de Cervantes? Bueno, Miguel de Cervantes fue un escritor, un soldado y un funcionario español. Vivió a finales del siglo XVI y bueno, dentro de su vida se caracterizó por escribir el Quijote y también por haber luchado en la batalla de Lepanto, que fue algo que lo llenó de orgullo. ¿Por qué se convirtió en un escritor tan popular y emblemático? Bueno, lo que caracteriza a Cervantes y lo que lo lleva a ser tan popular es que tuvo un gusto muy apasionado por la literatura y además tuvo una vida llena de aventuras y llena de momentos que lo llevaron a pensar a su sociedad y a la literatura de otra forma. Entonces pudo lograr concretar eso en una obra literaria tan importante como el Quijote. ¿En qué contexto escribe Don Quijote? Cervantes escribe el Quijote en un momento en el que España comienza a estar en crisis y por eso es que la crítica a su sociedad y a España aparece tan plasmada en la obra. Y además de eso, también es un momento en el que él decide escribir una obra literaria nueva, inspirado también por Francisco de Robles, que fue un librero que se supone que con el cual acordó escribir el Quijote y pudo publicarlo. De una novela corta que era el Quijote, la llevó a la novela que conocemos nosotros. ¿Por qué es considerada la primera novela? Bueno, se considera el Quijote como la primera novela principalmente porque empieza, hay otras novelas anteriores que lo hacen, pero empieza a considerar y a tomar a personajes más cercanos a los lectores. Entonces tenemos a Don Quijote, que es un personaje que vive en un pueblito que es La Mancha y que decide hacer algo para lo que no estaba destinado, que por ahí eso es lo que caracteriza a Don Quijote. Él no estaba destinado a ser caballero, pero quiere hacerlo y su lucha a través de toda la novela es en convertirse en caballero. Quería también ser escritor, pero bueno, se decidió por vivir esas aventuras que a él le gustaba leer y que le gustaba conocer y disfrutaba leyendo. ¿Cuáles son las aventuras que inspiran al joven Miguel a escribir historias sobre caballeros? Bueno, y lo tenemos a Cervantes, que escribe el Quijote no ya tanto en su juventud, sino que en su madurez. Y bueno, y él escribe por dos cosas principalmente, porque él mismo fue soldado, entonces conocía, estuvo en una batalla y conocía de primera mano lo que se podía vivir en una batalla heroica. Y también porque él mismo había leído y había disfrutado como su personaje de un montón de novelas de caballería que van apareciendo en el Quijote, que van apareciendo en la biblioteca de Alonso Quijano y que el personaje de alguna manera trata de vivir y de recrear todo el tiempo. Entonces, por un lado, como dije hoy, la vida de Cervantes y por el otro la lectura de esas novelas de caballería que eran el éxito o que habían sido en algún momento el éxito en España. ¿Por qué los chicos y chicas deben leer esta novela tan antigua? Y bueno, a mí me parece importante la lectura del Quijote, que bueno, puede ser una novela larga, puede ser una novela que está escrita en un castellano antiguo y demás. Por suerte hay un montón de buenas adaptaciones para niñas, para jóvenes, pero me parece que lo más importante que nos transmite el Quijote es precisamente esa lucha de los personajes, de Quijote, de Marcela, de varios personajes que aparecen, que luchan por su libertad, que luchan por hacer lo que quieren hacer y que se ven todo el tiempo movilizados por sus deseos, por su gusto, por su interés, y logran de alguna manera transformar la realidad que los rodea luchando por eso que quieren.
no se quedan destinados a no poder ser caballero porque ya era viejo y porque ya no tenía la fuerza necesaria para hacerlo, sino que todo el tiempo el personaje lucha por ser lo que quiere ser. Me parece que eso es lo más importante que nos transmite la obra. Muchas gracias por hacernos partícipes de este mundo donde Miguel de Cervantes nos transporta con la imaginación. Bueno, Magalí, Luca, muchas gracias por la invitación. Espero que todos y todas se puedan acercar a la lectura del Quijote y nos vemos la próxima. Como vimos, la vida de Cervantes fue una vida inquieta, llena de sucesos. ¿Qué huellas habrán dejado en sus obras todos sus viajes, sus diversos trabajos, las situaciones que los llevaron a recorrer España y a conocer tanta gente? ¿Estarán reflejadas en la historia de Don Quijote? Vamos a conocer un poco de esta novela. Vamos a leer un poquitito del capítulo primero. Primera parte del ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Capítulo primero, que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumía las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluía ensayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de esto escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quejana. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer, y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos, y de todos ninguno les parecía tan bien como los que compuso el famoso Feliciano da Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intricadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos, donde en muchas partes hallaba escrito algo así como: la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía: los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles, si resucitara solo para ello. No estaba muy bien con las heridas que don Belianís daba y recibía, porque se imaginaba que por grandes maestros que le hubieran curado no dejarían de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero con todo alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura, y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y darle fin al pie de la letra, como allí se promete. Y sin duda alguna lo hiciera y aún saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran. Este fue un fragmento del primer capítulo de la novela Don Quijote de la Mancha, que como verán está escrito en un español antiguo.
Detrás de esta gran pregunta sobre qué esconden las bibliotecas, queremos conocer ahora lo que piensan ustedes de los libros y las bibliotecas. Hola, yo soy Tobías, tengo 11 años, vivo en Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires. Hola, soy Leticia Sáez Nina, tengo 11 años, vivo en la ciudad de Corraltos, provincia de Córdoba. Hola, me llamo Maiten, vivo en el Chaltén, provincia de Santa Cruz, tengo 12 años. Hola, mi nombre es Mateo, tengo 11 años, vivo en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe. Hola, soy Renata, tengo 11 años y vivo en Corral de Bustos, provincia de Córdoba. ¿Cuál pensás que es la relación entre los libros y la memoria? No sé, puede ser leer un libro, acordarte de lo que leíste. Yo pienso que los libros tienen información que ya está escrita, la memoria lo piensa, lo dice. La relación que yo creo que es entre los libros y la memoria es que cuando yo leo un libro, siempre el que lo escribe siempre intenta acordarse si a él le pasó a otra persona y que siempre tiene que recordar lo que pasó. La relación que hay entre los libros y la memoria, creo que la memoria son recuerdos que te quedan en la mente y en los libros puede haber alguna información que también te quede en la mente. ¿Cómo sería una biblioteca ideal para vos? ¿Cómo la construirías? ¿Qué forma tendría? ¿Con qué materiales? Sería una biblioteca muy grande, con capacidad para muchas personas. La biblioteca perfecta sería con muchos libros de todo tipo de información, de todo. Tendrían que estar los libros que a mí me gusten con el escritor que me guste. Solo pondría dos géneros, pondría los libros de deporte y los libros de la historia del mundo. Mi biblioteca ideal con una salita donde puedan ir todos los nenes más chiquitos a jugar y a leer ahí. ¿Cuáles son tus libros preferidos? La verdad que un libro preferido no tengo, pero leí muchos que sí me gustaron. Leí uno que se llama Bailando con las estrellas, otro que se llama Cuentos para caerse de miedo, de Elsa Bornemann. Mis libros preferidos son de las informaciones que te ayudan a estudiar y que hacen los libros de historia. Yo tengo uno que se llama Dailan Kiski, que es muy lindo y me gusta también el que tiene mucha información sobre todo tipo de sociales, de todo para poder estudiar, para poder aprender. Si un tema no lo entendiste, poder encontrarlo en los libros. Esos son mis libros que me gustan. Mis libros preferidos, a mí me gusta mucho más lo que es Contexto de la historieta. Me gusta el diario de Greg, me gustan los de terror y los de misterio. Los del fútbol. El del Principito y el de Harry Potter. ¿Qué libros te gustaría leer? A mí me gustaría leer libros de aventuras, libros de astronomía. Yo tantos libros no leo, pero me gustaría leer un poco más sobre los incendios, el agua y esas cosas que creo que son más interesantes que otras cosas. No tengo muchos pensados, pero me gustaría leer o enfocarme más en la historieta. El libro de la selva. Si escribieras un libro, ¿de qué sería y cómo te imaginás la tapa? Me basaría medio en una autobiografía, mezclado también con aventuras imaginadas o con cosas raras. La tapa me imagino con la cara mía, con muchas cosas de atrás, algo de eso. A mí me gusta mucho patinar y hacer vóley y yo creo que ese libro sería un poco sobre mi historia y la tapa sería más o menos dibujarme a mí patinando y dibujando a mí jugando al vóley y contar la historia sobre cómo surgieron esos deportes. ¿De qué sería? Todavía no lo tendría pensado. Yo todavía no tengo pensado sacar un libro, pero es algo re lindo que es lindo de hacer. Pero también la tapa depende de qué se trataría, me gustaría que tenga algunas flores hechas por mí, un diseño mío o alguna otra cosa así. Lo haría contando mi vida y cómo me imaginaría la tapa solo con el título de
Mateo nos cuenta su vida. Yo le haría, yo me la imaginaría de un corredor y la tapa la haría un paisaje con el corredor en medio de la montaña. En las bibliotecas hay que hacer silencio. ¿Qué gritarías en una biblioteca si pudieras hacerlo? ¡Grítalo! ¡Hagan silencio! Ay, no sé. No, nunca gritaría en una biblioteca, no sé, no se me ocurriría gritar en una biblioteca. ¡Amo el deporte! Lean tranquilos. Hoy nos preguntamos qué esconden las bibliotecas y si los libros, así físicos como son también nuestra memoria. Empezamos investigando la historia del soporte para la escritura, desde las tablas de arcilla de hace 5.000 años atrás hasta el papel que todos conocemos. Aprendimos todo sobre esas letras tan extrañas y hermosas llamadas capitulares, hasta dibujarlas nosotros mismos. Investigamos el mundo de las bibliotecas, qué son, cuáles son los distintos tipos de bibliotecas que existen, recorrimos las más importantes y bellas del mundo. Nos remontamos en el tiempo para investigar a la biblioteca más legendaria de la historia, la de Alejandría, y volvimos al presente para conocer su versión actual. Conocimos a Cervantes y escuchamos un fragmento del Quijote, la primera novela moderna y una de las grandes obras de la literatura universal. Los escuchamos a ustedes hablar e imaginar sobre libros y bibliotecas también. Como hacemos siempre, vamos a quedarnos con algunas palabras que fueron importantes para el aprendizaje de hoy. Estas son las palabras: bibliotecas, humanidad, memoria, Alejandría, papel, Cervantes. Quijote. Palabras que nos resuenan y nos abren a nuevos interrogantes. ¿Qué guardan los libros y las bibliotecas?